Bueno, estoy muy contenta de que estemos todos acá reunidos, la verdad. Hace mucho que en el programa de Ecofisiología y Agroecosistemas venimos charlando de esta reunión, así que es un placer que todos se hayan acercado. Y el primer eje temático que tenemos para discutir hoy es ecofisiología y mejoramiento genético. Y voy a tomarme un minuto para hacer algunos comentarios asociados a lo que estuvimos charlando hoy en el conversatorio. Este es un eje por ahí un poco más perdido y no tan afín a la mayoría de los ecofisiólogos, pero es un eje importante en el cual desde la disciplina podemos aportar. No solo haciendo estudios retrospectivos donde analizamos la ganancia genética o qué hizo el breeding o qué trait modificó, sino que podemos ayudar a levantar ese techo, ¿sí? O sea, desde el mejoramiento y la ecofisiología lo que podemos hacer no reducir la brecha, sino levantar el techo, ¿eh? Y eso es un eje importante. Bueno, me dejo de chácharas, vamos a arrancar con la primera presentación. Juan Comacho, que nos va a contar su trabajo sobre caracterización fenotípica y molecular del desarrollo fásico en cultivares de cebada cervecera. Bueno, primero que nada, gracias por la presentación. Este es el tema del que voy a hablar yo, es caracterización del desarrollo fásico y molecular en cebada cervecera. Bueno, como introducción a lo que es el tema, ¿por qué estoy estudiando esto? Básicamente la agricultura enfrenta dos grandes desafíos actualmente. Tenemos por un lado el efecto del cambio climático, el aumento de las temperaturas, lo cual pone un límite a lo que son los rendimientos potenciales de los cultivos. Y por otro lado también el crecimiento poblacional, el cual tiene una mayor demanda de alimentos, principalmente en cereales invernales. La conjunción de ambos efectos, sumados también a las bajas tasas de ganancias en el mejoramiento genético para los cereales invernales, hacen que se vea limitada la seguridad alimentaria futura. Para superar este desafío es necesario aumentar entonces lo que es la productividad de los cultivos por unidad de superficie, y para ello es necesario identificar cuáles son los atributos fisiológicos asociados al rendimiento y cuál es la regulación de estos factores a nivel génico también. Bueno, ahí está. Bueno, en este contexto la predicción fenológica juega un rol clave para poder superar estos problemas, para poder ubicar, por ejemplo, los periodos de crecimiento de distintos cultivos en distintos ambientes en las mejores condiciones ambientales posibles. Entonces, lo que es necesario también es mejorar la eficiencia en los programas de predicción fenológica y para lograr que el mejoramiento genético oriente a los cultivos y a los estados ontogénicos en los distintos ambientes que son cambiantes por este problema del cambio climático. Una predicción fenológica precisa va a requerir también, a su vez, que se identifiquen tanto los componentes fisiológicos como genéticos que modulan la duración de las distintas etapas ontogénicas. Bueno, en base a esta introducción que planteé, los objetivos que me planteo yo en mi trabajo son básicamente dos. Por un lado, la caracterización fenotípica de los materiales de los cultivares de cebada que se utilizan normalmente acá en Argentina, y ver cuáles son los cambios que se fueron produciendo a través del mejoramiento genético en la duración de las distintas etapas ontogénicas en el cultivo de cebada. Y por otro lado también es asociar esos cambios que se vieron en la ontogenia de los cultivos, asociarlas a la caracterización alélica o genotípica de esos materiales, con el objetivo final de desarrollar un modelo de predicción fenológica basado en un modelo génico. Bueno, para eso se realizaron ensayos a campo durante 3 años consecutivos, 3 campañas consecutivas en la Facultad de Agronomía. Se contó con fechas de siembras escalonadas que iban desde abril hasta septiembre, una fecha para nada agronómica, pero bueno, la idea es explorar un rango termofotoperiódico lo suficientemente amplio como para poder generar estos modelos. Obviamente las condiciones experimentales fueron siempre las ideales, y para estos ensayos se utilizaron 12 materiales de cebada cervecera que son de uso común acá en Argentina, o fueron de uso común. Este es el listado de los materiales. Todos estos materiales se eligieron
ya que presentan diferencias a priori en el comportamiento en cuanto a su sensibilidad fotoperiódica. Y como ya dije, fueron o son de uso masivo en la Argentina. Las mediciones que realizamos durante el ensayo fueron principalmente, bueno, en este caso hablo de fenología, se hizo una determinación de la fenología del cultivo usando la escala de Saddox, y se hizo la caracterización molecular de estos materiales en el laboratorio de biotecnología del INTA Marco Juárez, y se caracterizaron genes de respuesta al fotoperiodo, que son los genes PPD, de respuesta a la vernalización, que son los genes BRN, genes de precocidad intrínseca y genes constants, y el gen de la floración, que es el BRNH3 o HBFT1 en cebada. Vuelvo un cachito. De estos genes que mencioné, me voy a basar en esta presentación solamente en 3 genes: un gen de respuesta al fotoperiodo, que es el PPH1, y los 2 genes de vernalización, que es BRNH1 y BRNH2. Bueno, este esquema muestra las posibles respuestas termofotoperiódicas del cultivo de cebada. Como podemos ver en el eje Y, tenemos la duración de la etapa ontogénica, que puede ser medida en días o en grados días, y se fue, pero bueno, en el eje X estaba la duración, el fotoperiodo o el día de emergencia, el fotoperiodo promedio para esa etapa, ¿no? Entonces estos son modelos de respuesta posible para cebada. Estos modelos no fueron probados hasta ahora en la bibliografía, por eso investigamos este tema nosotros. Partiendo de esos modelos que le mencioné, con los datos de los ensayos a campo desarrollamos estos modelos. Este es uno de los modelos que desarrollamos. Este modelo muestra la duración de la etapa emergencia-antesis en días en función del día de emergencia, expresado en día del año. Como podemos ver en la tabla, están todos los cultivares utilizados presentaron ajustaron a una función de tipo lineal, por eso la tabla muestra los parámetros de una función lineal, donde básicamente analizamos primero lo que es la sensibilidad, que es el parámetro B. Ese parámetro B nos permitió, la tabla está ordenada de menos sensibilidad a mayor sensibilidad, y esta tabla nos permitió ver a priori 2 grupos, uno de menor sensibilidad, que está en azul, y un grupo de mayor sensibilidad. Esta sensibilidad varió aproximadamente entre 3 y 5 días de acortamiento del ciclo emergencia-antesis por cada 10 días de atraso en la fecha de emergencia. Y bueno, modo de ejemplo están los esquemas de cómo sale la figura. El siguiente modelo que formamos, el modelo 2, habla de la duración de la etapa emergencia-antesis, pero ahora en grados días en lugar de en días, en función también del día, está complicado, del día del año. También ajustó una función de tipo lineal para la mayoría de los cultivares, salvo para estos 4 materiales que ajustó una bilineal. Esta bilineal presenta una segunda pendiente de sensibilidad en la cual alarga el ciclo a partir del día, en este caso, por ejemplo, 250 de emergencia, que es una fecha muy tardía, agronómicamente no se ve. Bueno, lo mismo, la sensibilidad, se ordenó la tabla en función de la sensibilidad, del menos sensible al más sensible, y también vimos un comportamiento similar al modelo anterior. Estamos complicados de tiempo, pero... Y este es el tercer modelo que desarrollamos. Los 2 modelos anteriores son modelos más bien utilizados para la formación de los algoritmos de los modelos Cronos. Este modelo tiene un significado más ecofisiológico, si se quiere. En este modelo tenemos la duración de la etapa, emergencia-antesis en grados días, en función del fotoperíodo promedio de esa etapa. Y en este caso, todos los genotipos ajustaron modelos bilineales. La mayoría de ellos ajustaron un modelo bilineal plató. Esta es una función conocidísima. Y los mismos 4 genotipos anteriores mostraron esta bilineal con una segunda pendiente de sensibilidad. Es decir, que terminaron alargando su etapa a partir de cierto valor de fotoperiodo. El rango de fotoperiodo umbral para todos los cultivares varió entre 12,6 y 14,1, y la sensibilidad varió entre 96 y 325 grados días por cada hora de aumento en la duración de la etapa. Del fotoperiodo promedio. Y eso que les muestro acá es básicamente cómo esos materiales que tienen una segunda pendiente también mostraron diferencias en su sensibilidad, habiendo algunos más sensibles, que cambian mucho más la duración, a medida que se extiende un poco más el fotoperiodo, que otros.
Bueno, habiendo desarrollado esos modelos, lo que nos faltaba saber es si esos modelos nos sirven o no para predecir la fenología. Por eso realizamos una validación de esos modelos con datos independientes de FAUBA, que son ensayos que se realizaron del 2021 al 2024, independientemente de mi doctorado. Y bueno, acá presento básicamente el ajuste de esos modelos, es decir, una comparación entre los valores predichos por el modelo y los valores observados realmente en los ensayos de campo. Podemos ver que se calculó el estadístico del cuadrado medio del error y vemos que el índice normalizado tuvo un error entre un 3 y un 4%, es decir, que estos modelos funcionan muy bien para poder predecir la duración de la etapa emergencia en tesis. En cuanto a la caracterización alélica de los materiales, como mencioné que se hizo en Marcos Juárez, hablo de 3 genes, el gen de fotoperiodo PPH1, utilizando los marcadores desarrollados por Jones. En el caso de los genes de vernalización, BRNH1 y BRNH2, usamos los marcadores desarrollados por Cochran y por Dukowski, como está en la bibliografía. Todo esto se hizo obviamente en una PCR. Eso es un producto de PCR, no sé si se llega a ver bien en la presentación, pero se corrieron las PCR con los distintos marcadores moleculares y se caracterizó alélicamente a todos los materiales. Esto lo puedo pasar más rápido porque es medio metodológico, pero básicamente eran alelos, determinamos alelos para estos 3 genes: primaverales, invernales, sensibles o insensibles. Y con eso desarrollamos una tabla resumen, que las voy a pasar rápido porque si no llegamos. Desarrollamos esta tabla resumen. Esta tabla resumen muestra los genotipos ordenados por año de liberación y el resultado de esa caracterización molecular. Como podemos ver, para el gen PPDH1 hubo alguna variabilidad en cuanto al alelo que portaban los distintos materiales. Algunos fueron sensibles, la mayoría fueron insensibles, y a pesar de esta caracterización también se vio esa sensibilidad en los materiales. Todos los materiales fueron sensibles, por así decirlo. Algunos con mayor y otros con menor valor, ¿no? En cuanto al gen BRNH1, no se encontraron diferencias. Todos los materiales utilizados hasta ahora acá son todos primaverales por este alelo, por este gen en realidad. Y para el gen BRNH2 sí encontramos alguna variabilidad en algunos genotipos, que son esos mismos 4 genotipos que les mostré en el modelo 2 y el modelo 3, que presentan esa segunda pendiente de sensibilidad. Bueno, a modo de conclusiones parciales, podemos decir que todos los materiales que se utilizaron acá mostraron sensibilidad termofotoperiódica a medida que se modificaba la fecha de siembra, que para una misma caracterización para el alelo, para el gen, de respuesta fotoperiódica, como es el PPDH1, encontramos diferencias en su comportamiento, en su sensibilidad. Esto puede deberse seguramente a una interacción con otros genes que se esté viendo de fondo. Y en términos de los requerimientos de vernalización, nosotros hicimos ensayos de vernalización, no se demostraron respuestas a la vernalización, por lo tanto fueron todos caracterizados finalmente como primaverales. Más allá de esos genes, de esos que portaban el alelo invernal para BRNH2, que se ven en una siembra fuera del rango agronómico. Bueno, finalmente, de los modelos que proponíamos inicialmente, finalmente nos quedamos con los últimos 2 modelos, es decir, los materiales de distinta sensibilidad presentaron una interacción cruzada, comportándose, por ejemplo, un genotipo sensible como más corto en una fecha de siembra tardía que un genotipo insensible. Sin embargo, en fechas de siembra muy tempranas, este comportamiento fue al revés. El sensible mostró mayor duración que el insensible. Bueno, y eso fue todo. Perdón que tuve que hacer rápido, pero bueno, gracias. Bueno, yo te voy a hacer alguna pregunta. Bueno. ¿Qué otros, hay en la literatura otros genes de sensibilidad fotoperiodo en cebada que te puedan explicar esa gran diferencia que tenés? Que vos mostraste una tabla de sensibilidad con mucha diferencia. ¿Y hay otros genes conocidos además de estos? Es buena pregunta, es algo que yo mencioné por ahí al principio. Va a tardar, pero va a llegar. Algo que mencioné al principio es que nosotros hasta ahora presentamos datos solamente de estos 3 genes, pero estamos caracterizando muchos más, muchos otros. Quiero llegar a... Me pasé. Ahí está, perdón, ahí. Vamos a caracterizar muchos otros que son los PPDH2, que también son de respuesta al fotoperiodo.
y también vamos a ver genes de precocidad intrínseca y del ciclo circadiano, que todo eso, bueno, y el BRNH3, que es el de floración. Así que la idea es armar un modelo mucho más complejo, por lo menos ver qué nos da sumando estas otras caracterizaciones. Eso pensamos hacerlo en breve, la caracterización. Yo recién el año pasado terminé con los ensayos fenotípicos. Este año estoy haciendo un año más de ensayos para calibrar esos modelos de nuevo, aparte con los datos independientes. Y bueno, esta caracterización, los genes que nos restan, la idea es completarlo ahora en breve. Bueno, muchísimas gracias. Excelente la presentación. No, gracias a vos. Bueno, aclaro que todos los disertantes fueron seleccionados a través del análisis de los pósters, ¿sí? Y bueno, en coequippers míos que no están en esta sesión son Carlos Biasuti y Verónica Ergo, que no pudieron venir. Bueno, nuestro segundo disertante es Andrea Espósito. Andrea nos va a contar sobre el efecto de las condiciones ambientales sobre caracteres productivos y de calidad en arveja. Bueno, buenas tardes a todos. Desde ya agradecer a la organización por la oportunidad. Bueno, pertenezco a INTA Oliveros y hoy les vengo a hablar sobre el efecto de las condiciones ambientales en caracteres productivos y de calidad en el cultivo de arveja. Como sabemos todos, las legumbres son una importante fuente de proteína, sobre todo en países en desarrollo, en donde tienen prácticamente escaso o nulo acceso a la proteína animal, y tanto en países de desarrollo como en los desarrollados, es muy importante en dietas de gente vegana, vegetariana o flexitariana. Entonces, de unos años a esta parte, las legumbres están siendo revalorizadas por este valor. Las legumbres en Argentina, podemos decir que principalmente hay 4: poroto, arveja, garbanzo y lenteja. La principal zona productora de arveja en Argentina sería el sudeste de Santa Fe, norte de Buenos Aires, aunque se está extendiendo a provincias como Entre Ríos y algo de Córdoba. El desafío que tiene Argentina es ser productora de legumbres no solamente de calidad, sino con volúmenes significativos. Para esto, el mejoramiento genético es una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque al desarrollar variedades que estén localmente adaptadas, estaría disminuyendo el costo de importar este tipo de semillas. Es por esto que en el año 2014 se establece un convenio de cooperación técnica entre INTA Oliveros y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario, cuyos coautores de este trabajo me acompañan. Este convenio tiene como objetivo desarrollar nuevas variedades de arveja, no solamente por su alto rendimiento, buen comportamiento agronómico, sino también atender desde el punto de vista de la calidad nutricional e industrial. Como les comentaba, bueno, por ser la legumbre, tiene un alto contenido de proteína. En arveja, las proteínas son principalmente albúmenas y globulinas. Dentro de las globulinas está la fracción legumina y vicilina. Cuando prepondera la fracción legumina, esta es bastante indeseable desde el punto de vista no solamente nutricional, porque estaría entorpeciendo la biodisponibilidad de la proteína, sino también industrial, porque afecta las propiedades funcionales de los productos proteicos, además de generar en estos productos un gusto amargo, olor, ese olor típico de legumbres, y genera, por lo tanto, un costo adicional a la industria, que es tratar de eliminar esto por algún tratamiento térmico. También es rica en minerales como hierro y zinc, pero también contiene ácido fítico, que afecta negativamente la biodisponibilidad de estos minerales.
Es por esto que el objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia de ciertas condiciones ambientales, como ser la temperatura y las precipitaciones, sobre caracteres productivos como rendimiento y peso de 1000 semillas, pero también de caracteres de calidad, como es el contenido de proteína, la relación legumina-vicilina, el contenido de ácido fítico en 9 variedades de arveja que fueron evaluadas durante 3 campañas consecutivas, 2021, 2022 y 2023. Bueno, como les comentaba, estas 9 materiales de arveja, 3, que son los primeros que están en la tabla, pertenecen al programa de mejoramiento, este que les decía que está en convenio entre INTA Oliveros y la Facultad de Agrarias. Fueron sembradas en el campo experimental de INTA Oliveros durante 3 campañas consecutivas, 21, 22 y 23, en diseños en bloques completamente aleatorizado con 3 repeticiones. A la cosecha determinamos rendimiento y peso de 1000 semillas. Ahí está. De las parcelas cosechadas las llevamos a harina y con eso determinamos el contenido de proteínas por el clásico método de Kiesdal, ácido fítico y la relación legumina-vicilina a través de análisis de geles obtenidos por el método SDS-Page. Ahí está. Realizamos análisis estadísticos de análisis de la variancia, en la cual las fuentes de variación fueron genotipos, los años y la interacción genotipo por año, test de Duncan para comparar los valores medios y la evaluación de esos geles que obtuvimos por el método que les comentaba, SDS-Page, para calcular la relación legumina-vicilina. Sí. Bueno, determinamos las cuestiones meteorológicas que decíamos que podemos pensar que podían estar influyendo sobre estos caracteres. Estos gráficos son obtenidos de la estación meteorológica de INTA Oliveros, que comparamos las 3 campañas que estamos analizando con una serie histórica durante el periodo del cultivo. La siembra generalmente es fines de junio, julio, hasta cosecha noviembre. Lo que les marqué en ese rectángulo es el periodo de floración, en el cual es el periodo crítico del cultivo. Y temperaturas superiores a los 25 grados ya podemos estar pensando en que afecta negativamente porque empezarían a producirse abortos de flores. Podemos ver que en el año 2021 no hubo temperaturas extremas, las temperaturas máximas, sí en cambio un poquito en el 2022 y 2023. Ahí está. En cuanto a las precipitaciones, para los 3 años evaluados, vemos que claramente en el 2022, como ustedes recordarán, fue una gran sequía y esos valores se ven reflejados por el acumulado de lluvia durante los 3 periodos evaluados. En cuanto a la composición proteica, como les decía, analizando esos geles, en los cuales uno por cada calle determina el 100% y va determinando la intensidad de cada banda para obtener una proporción respecto de ese 100%, y por un lado determinamos todas las fracciones leguminas y todas las fracciones vicilina por el otro para determinar la relación. Creo que anterior. Sí, eso. Acá, era primero esta. Cuanto al análisis de variancia, podemos ver que para 3 caracteres de rendimiento, contenido de proteína y peso de 1000 semillas, tenemos diferencias significativas para las 3 fuentes de variación, año, variedad y año por localidad, año por variedad, pero no así
para el contenido de ácido fítico y la relación legumina-vicilina, en la cual solamente tuvimos efecto de año. En la tabla que podemos ver ahí, que es la tabla de valores medios de las 9 variedades en los 3 años evaluados, para esas 3 variables, podemos ver que en el año 2022 se obtuvieron los menores rendimientos medios, pero a su vez tuvimos el mayor contenido de proteínas. Esa relación la podemos observar con la correlación de Pearson, que fue la única que nos dio significativa. Para el peso de 1000 semillas, el año 2023 es el que menor medio de esa variable obtuvimos. Y la relación legumina-vicilina, vemos que para ese año 2022, que recuerdan, tenía un estrés hídrico, teníamos menor rendimiento, pero obtuvimos los mayores valores tanto para la relación legumina-vicilina como para el contenido de ácido fítico. Entonces, este trabajo preliminar nos estaría indicando que bajo condiciones de estrés hídrico se estaría obteniendo un incremento en el contenido de proteína, pero también un incremento de ácido fítico y de la relación legumina-vicilina, que es lo que no estaríamos queriendo que sea. Entonces, estas condiciones estarían provocando una disminución de la calidad de la proteína, tanto desde el punto de vista nutricional como funcional, además de tener una disminución del carácter productivo como clásico como rendimiento. Bueno, muchas gracias. Hola. Muy buena la presentación y gracias. Una consulta. Todo se está cortando. Viene el micrófono. Pero la consulta es, a lo que vos hablabas de este tema de la interacción térmico-polídrico, y piensan después en tratar de separar ese efecto de alguna manera, porque tenés en la campaña 22-23 los 2 estreses. La segunda es si no parece tener un trade-off entre rendimiento y peso de grano, o sea, baja rendimiento y ¿qué te explica más el número, el peso, si lo pudiste desmembrar un poco más a eso? No, todavía no, pero lo que pasa es que también bajó el número de granos, o sea, bajó rendimiento, pero bajó peso y número de granos. Justamente, entonces, hasta ahora no desmembré esa cuestión. Sí. O sea, la idea es, ¿qué es lo que yo observé en la literatura? Es que solamente había mucho efecto térmico, pero no hablaban del hídrico como influencia, por ejemplo, en el ácido fítico. Entonces me encuentro con que en realidad para mí con estas 9 variedades en estos 3 años, para mí tiene más influencia el efecto hídrico. Entonces, por eso digo que es un trabajo preliminar, porque me gustaría ampliar los genotipos y el número de años, ¿sí? Incluso zonas, porque esto es solo un sitio. Hay una red de arveja a nivel nacional y la idea es, monitorear qué pasa en otros ambientes. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo te hago una, porque por ahí me perdí. Vos trabajaste con 9 variedades. Sí. ¿Todas se comportaron igual? ¿Todas incrementaron esa relación de la misma manera? ¿No hay variabilidad? No, solamente si te fijas en el cuadro de análisis de varianza, solamente hay efecto de año, no de variedad. Mira, bueno, algo para por los eso hay que ampliarlo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, nuestra tercera disertante es Nicole Pretini. No, me cambiaron el orden. Vamos con Juan Villavicencio,
que nos va a contar el impacto de la disminución de la altura del maíz sobre componentes ecofisiológicos y numéricos del rendimiento. Sí, hay que apuntar a la ventanita, no arriba, a la ventanita de vidrio. Bueno, gracias por la presentación. Este trabajo se denomina Impacto de la disminución en la altura, SHORTCON, sobre los componentes ecofisiológicos y numéricos del rendimiento. Este trabajo es en base a mi tesis doctoral, que está dirigida por Gustavo Madoni y Juan Cañola. Ahí va. Bueno, para empezar, una breve introducción. La producción de maíz viene aumentando durante los últimos años y esto se debe a un aumento del área sembrada y a un aumento de la producción por hectárea, es decir, el rendimiento, ¿no? El rendimiento viene aumentando por aumentos de la densidad, pero este aumento de la densidad viene de la mano con aumento de liberación de híbridos de maíz tolerantes a mayores densidades, ¿sí? Este cambio en la estructura del cultivo genera que hayan plantas más altas, con tallos más largos y más finos. Esta arquitectura genera una mayor predisposición al vuelco y al quebrado del tallo. Existen datos que dicen que el vuelco puede generar una pérdida del rendimiento alrededor del 5 a un 20%. Y también en Argentina se sabe que hay alrededor de 1.200.000 hectáreas que tienen una probabilidad de una pérdida del rendimiento por quiebre del 20%. Bueno, en este contexto necesitamos una nueva tecnología y frente a esta problemática surgen los shortcorns. Los shortcorns son híbridos de maíz de menor estatura. Estos híbridos tienen dos ventajas grandes. La primera es que reducen notablemente el vuelco y el quiebre de las plantas. Por el otro lado, permite que en estadios más avanzados la maquinaria pueda ingresar, es decir, que se puedan realizar aplicaciones de fungicidas o fertilizantes en estadios más avanzados. Estos híbridos se generan mediante biotecnología y son dos posibilidades. Una de las primeras posibilidades es el gen Brachytic2. El gen Brachytic2, cuando está mutado, es un gen nativo. Y lo que sucede es que las plantas disminuyen la síntesis de un transportador de auxinas. Esto genera las plantas más bajas, ¿sí? Y cabe aclarar que este gen, o sea, la generación de este híbrido short es mediante mejoramiento tradicional. Por el otro lado, está la supresión de la síntesis de gibberelina. Esto se hace mediante organismos genéticamente modificados, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora de estos híbridos? Hay diferentes trabajos publicados y entre ellos cito a estos tres, que son el de Bartek, Cozzola y Ordóñez. Estos trabajos tienen dos cosas en común. La primera es que dice que los híbridos short y tall rinden lo mismo, ¿sí? Y a su vez el trabajo de Cozzola también dice que la disminución de la planta no cambia la fenología, pero lo único que cambia es el índice de cosecha y tampoco cambian los componentes numéricos del rendimiento. Otra cosa que tienen en común estos trabajos es que comparan pools de isohíbridos, pools de isohíbridos no, pools de híbridos short por un lado y tall del otro, ¿sí? ¿Por qué mencioné la palabra isohíbridos? Pues los isohíbridos son nuestro marco de estudio. ¿Qué son un isohíbrido? Son híbridos de maíz con igual constitución genética, excepto que un gen está cambiado. Y en este caso nosotros nos concentramos con la tecnología Brachytic2, ¿sí? Y es importante estudiar este gen para aislar el efecto del híbrido, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos saber es cómo afecta la altura en los componentes ecofisiológicos y numéricos. Bueno, para repasar rápidamente el modelo ecofisiológico, se sabe que el rendimiento está determinado por la radiación incidente de un cultivo, es decir, la radiación que depende del sitio y de la duración del ciclo, ¿sí?
Y de esa radiación va a haber una parte que va a ser interceptada por el cultivo y está afectado por la eficiencia de intercepción. Lo que es interceptado en un cultivo es convertido a biomasa mediante la eficiencia de uso de radiación. Por otro lado, esa biomasa va a ir a parar al grano para convertirse en rendimiento y también está afectado por el índice de cosecha. Al rendimiento también lo podemos desglosar por los componentes numéricos, por peso y número de los granos. Y en el cultivo de maíz, el número de granos es el más importante, es el que determina más al rendimiento y se define en el periodo crítico. El periodo crítico de maíz es alrededor de B12 a R2. Entonces, en ese periodo, el número de granos está altamente correlacionado con la tasa de crecimiento del cultivo. Y es todo lo que crece en el cultivo en ese periodo. Es una tasa, ¿sí? Y también en ese periodo crecen las estructuras reproductivas, es decir, la tasa de crecimiento reproductiva. De todo lo que crece el cultivo en ese periodo, parte va a ir a las partes reproductivas y está mediado por el índice de partición, ¿sí? De todo lo que crece reproductivo se tiene que fijar a granos y también está mediado por la eficiencia reproductiva. Entonces, este marco, lo que nosotros estudiamos es cómo cambian entre parejas de isohíbridos en cada uno de estos componentes. Para responder estas preguntas o describir qué es lo que sucede, se sembraron en 2 años consecutivos en la Facultad de Agronomía 2 ensayos y para analizar el efecto del gen se compararon 2 parejas de isohíbridos, ¿sí? Vuelvo a remarcar de vuelta porque es importante que sepamos qué son los isohíbridos y por qué lo estudiamos así, que es una pareja de híbridos de maíz que tienen igual constitución genética, excepto que el gen BRACHYTIC2 está mutado. Entonces tenemos 2 parejas. La primera pareja es T1 y S1 y la segunda pareja es T2 y S2. T por tall y S por short. Pero otra pregunta que nos hicimos es, cuando se inserta este gen, ¿qué sucede cuando se lo siembran a diferentes densidades? Y para eso lo sembramos en 3 densidades, de 4, 8 y 16. ¿Sí? Esto estuvo sembrado a 0,52 centímetros y también estuvo libre de adversidades, se lo regó y también no tuvo problemas con nutrientes. Se fertilizó. Y otra cosa que quiero aclarar, que estos híbridos son experimentales. Bueno, hay una fotito de las plantas. Bueno, la foto de los ensayos para que vean que lo hicimos. Y bueno, los resultados. El primer resultado, que lo voy a resumir así en estas palabras, pero bueno, créanme que es así, y es un poco también para resumir los resultados que vienen. Es que en todos los parámetros que analizamos no hubo interacción híbrido por densidad. Es decir, que los híbridos short se comportan de la misma manera que los híbridos tall, o sea que no hay un cambio de ranking. Es decir, que en todo el modelo cofisiológico y en los componentes numéricos no hay un cambio de ranking. ¿Sí? Y primero vamos a ver qué es lo que sucedió con la arquitectura. Y, perdón, voy de vuelta. Como no se observó efectos de la interacción híbrido por densidad, ahora solo vamos a simplificar en verlos en el efecto del gen. ¿Sí? Y también vamos a analizar por separado. Pareja 1, T1 versus S1, y pareja 2, S2 contra T2. ¿Sí? Y bueno, estos son los clásicos gráficos de caja y bigote. Al lado están los asteriscos, si es significativo o no es significativo. Y en el otro extremo está el porcentaje de reducción en términos absolutos. Acá cabe aclarar que está promediada las 3 densidades. Y en cuanto a la altura, ambos híbridos short reducen la altura, por suerte, y reducen alrededor de un 35% o a un 30%. ¿Sí? Y la altura disminuyó, pero no disminuyó de la misma forma en toda la planta. Lo que sucedió es que la altura por debajo de las espigas fue menor. Reduce hasta más o menos en un 50%. En cambio, la altura por encima de la espiga
disminuye, pero hasta en un 10%. Es decir, que la altura de la planta depende más de la parte que está por debajo de la espiga. Estos cambios de arquitectura de la altura no generó que haya cambios en el índice de área foliar. Lo que está abajo, que se ve que no hay diferencias significativas, es el índice de área foliar verde AR1. Ahora veamos qué pasó con el modelo ecofisiológico. Y para el rendimiento tuvimos dos respuestas. En la primera pareja, el rendimiento fue menor. Es decir, el híbrido S1 rindió menos que su isohíbrido T1. Por el otro lado, la segunda pareja, el híbrido short, rindió lo mismo que el híbrido tall. No se encontraban diferencias significativas. En cuanto a la biomasa de cultivo, los dos híbridos short disminuyó la biomasa. Esto es biomasa aérea AR6 y todos estos datos obviamente son AR6. Entonces, ambos híbridos short disminuyeron la biomasa del cultivo. Hasta en un 17 a un 13%. Pero por otro lado, tuvimos diferentes índices de cosechas para cada pareja. La primera pareja tuvo un igual índice de cosecha el tall y el short, ¿sí? Y como tiene una menor biomasa, el short, es lógico que tenga un menor rendimiento. Pero por el otro lado, la pareja S2 y T2, el rendimiento fue el mismo, aunque haya tenido una menor biomasa aérea. Y esto se debe a que aumentó el índice de cosecha en alrededor de un 10%. ¿Sí? Y la biomasa del cultivo disminuyó. Bueno, se ve ahí, disminuyó. Y esto se debe a que disminuyó la eficiencia de uso de la radiación y la eficiencia de intercepción. En ambos híbridos sucedió lo mismo, pero lo que más importa, lo que más determinó la caída de la biomasa es la eficiencia de uso de radiación. La eficiencia de intercepción cayó, pero en una menor proporción. Y por el otro lado, cuando esta caída de la RUE tiene que ver con una disminución de emergencia hasta R2. De R2 hasta R6 no hay diferencias. En cuanto a los componentes numéricos, la primer pareja, el rendimiento, recordando, fue menor, y fue menor por un menor número de granos y no por un peso de granos. El peso de granos fue el mismo. Por el otro lado, la segunda pareja, el rendimiento fue el mismo y también fue el mismo el número de granos y el peso de granos. No sucedió que el híbrido short compense con alguno de los dos componentes, son lo mismo. Bueno, ahora concentrándonos en el periodo crítico y qué sucedió con la determinación en el número de granos, ambos híbridos short reducen la tasa de crecimiento del cultivo en ese periodo. Y a su vez, hubo respuesta diferente en la partición, es decir, de todo lo que creció, cuánto fue enviado a la espiga. La primer pareja, el híbrido short, crece menos, ¿sí? Pero a su vez de crecer menos, también particiona menos hacia la espiga. Es decir, está enviando menor materia seca. ¿Y esto en qué resulta? En una menor tasa de crecimiento reproductiva. Por el otro lado, la pareja 2, es decir, S2 versus T2, crecieron menos, pero logró particionar más. Es decir, que por más que crezca menos, particiona mayor cantidad de materia seca a la espiga durante ese periodo. Esto genera que no cambie la tasa de crecimiento del cultivo en ese periodo. Perdón, tasa de crecimiento reproductiva en ese periodo, ¿sí? Por otro lado, ambas parejas de isohíbridos, la eficiencia reproductiva no cambió. Es decir, que con lo que le llega a la espiga, tienen la misma capacidad de fijar los granos, ¿sí? Resultado de todo esto es que la primer pareja tiene un menor número de granos, debido a que crece menos, particiona menos. Y a su vez la segunda pareja tiene igual número de granos, porque por más que crezca menos, logra particionar más hacia la espiga. Bueno, para ir terminando, concluyendo un poco, lo que hice es mostrar este semáforo, que bueno, el rojo es menor, el amarillo es igual y
el verde es mayor para el short. La radiación incidente no cambió porque fue igual fecha de siembra, fue igual sitio y la fenología no cambia, ¿sí? Por otro lado, la radiación interceptada es menor por una caída de la eficiencia de uso de radiación. Esto es en ambos híbridos, isohíbridos. Y a su vez, lo que interceptó tampoco tiene la misma eficiencia al short de convertirla en biomasa, ¿sí? Entonces, la menor biomasa de los híbridos short tiene que ver con una menor eficiencia de uso de radiación y eficiencia de intercepción. Pero existen híbridos que tienen la capacidad de compensar con un mayor índice de cosecha, logrando el mismo rendimiento. Y a su vez hay otros que no. Entonces, por lo tanto, tenemos igual rendimiento o menor. En cuanto a los componentes numéricos, el peso de los granos no cambia si se introduce el gen BR2 y el número de granos puede ser menor o puede ser el mismo. Y en resumen, durante el periodo crítico los híbridos short crecen menos, pero hay algunos que pueden particionar más y otros que particionan menos. Eso te determina la tasa de crecimiento reproductiva y la eficiencia reproductiva no cambia, ¿sí? Bueno, hay una fotografía. Ahí se dan una idea de cuánto disminuye la altura de los híbridos short con respecto al TOL. Esa es una pareja de isohíbridos. Y bueno, estos resultados son un precedente que muestran cómo cambios en el modelo fisiológico pueden generar compensaciones de híbridos que tengan una menor biomasa para generar igual rendimiento. Y bueno, acá está una foto de todo el equipo que me ayudó y que está detrás del trabajo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Juan. Te hago una consulta. ¿Atenuación han medido? Porque se me ocurre que por ahí la menor eficiencia del uso de la radiación tenga que ver con un acortamiento de la planta o algo por el estilo. Sí, atenuación medimos los años y no cambia. O sea, los dos híbridos son iguales. Son iguales entre isohíbridos. ¿Y algo para mejorar la eficiencia de uso de la radiación? Veo que está Cañola, por ahí algo para explorar. Sí, también medimos fotosíntesis, pero lo medimos en la hoja de la espiga y no hay cambios. Sí. También medimos SPAT y no hay cambios. Una de las posibles caídas de la RUE tiene que ver con que la caída, lo que nosotros sospechamos es que la caída cae principalmente de emergencia R2. Sí. ¿Y qué está creciendo en ese periodo? Las raíces. Entonces es probable que durante los periodos vegetativos esté enviando todo lo que no está creciendo arriba, esté mandando abajo, esté mandando hacia raíces. Sí. Y es probable que haya mayor cantidad de raíces. Y después en los periodos reproductivos, cuando ya no están creciendo las raíces, no es el órgano principal el que está particionando, ahí no es principal, pero cuando ya no están creciendo las raíces, es probable que empiece a mandar a la espiga. Entonces por eso se da una reducción de la RUE en los estadios vegetativos y no en los reproductivos. Yo hubiera pensado que por una disminución de altura, están creo los trabajos de trigo y de Víctor Sadra en girasol también, que medían girasoles enanos y girasoles altos y que ahí veían caída de la RUE. Y creo que también en trigo hay algo de eso. Capaz que viene por ahí. Claro. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Pasamos a la última disertante, Nicole Pretini. Bueno, Nicole nos va a contar un trabajo sobre variabilidad genética en la velocidad y tasa de secado de granos en cultivares de trigo. Bueno, les voy a contar los resultados preliminares de esta línea de trabajo que se denomina variabilidad genética en la velocidad de secado de distintos cultivares de trigo. A modo de introducción, hablando de un sistema de doble cultivo, trigo-soja, un atraso en la cosecha de trigo y por ende en la siembra de la soja implican una merma en el rendimiento de la soja. Entonces, conocer la variabilidad existente en la velocidad de secado de los distintos cultivares nos permitiría detectar aquellos cultivares que secan más rápido, obviamente teniendo en cuenta que no haya una pérdida en el rendimiento, y por otro lado, entender si existe una variabilidad en este carácter que nos permita su incorporación en programas de mejoramiento.
Entonces, nuestro objetivo fue analizar la dinámica de secado de granos en diferentes cultivares en distintas fechas de siembra a fin de caracterizar la variabilidad genética de este proceso. En cuanto a los materiales y métodos, se realizó un ensayo en la estación experimental del INTA de Pergamino. Hoy en día contamos con ya el segundo ensayo. Se utilizó un diseño en bloques completos al azar con 2 repeticiones y se utilizaron 30 cultivares, de los cuales 10 eran cortos, 10 intermedios y 10 largos. Además se realizaron 3 fechas de siembra, una temprana, el 4 de junio, la cual vamos a denominar fecha de siembra 1, una intermedia el 25 de junio, que no la vamos a incluir en este análisis, y finalmente una tercera fecha de siembra que vamos a denominar fecha de siembra 2, el 24 de julio, una fecha bastante tardía. Las variables que se midieron fue la fecha de antesis, la fecha de pedúnculo amarillo, y en espigazón lo que se hizo fue marcar aproximadamente unas 20 espigas que fueran similares, para luego, 10 días post-antesis, hacer muestreos periódicos hasta poder llegar a un menor de un 14% de humedad, que es la humedad comercial. Una vez que los muestreos se realizaron, se tomaron los granos 1, 2 y 3 de las 6 espiguillas centrales y lo que se hizo fue medir el peso seco, el peso fresco y luego el peso seco para poder determinar el contenido de humedad. Una vez que obtuvimos los datos de humedad y las fechas en las que se realizaron los muestreos, fue determinar a qué modelo respondían cada uno de los cultivares en las distintas fechas a través del programa Prisma. Además, se calculó el error experimental a partir de los intervalos de confianza y a su vez obtuvimos los errores, pudimos calcular si había diferencias significativas entre las pendientes que obtuvimos a través de estos errores y de las pendientes. En cuanto a la fecha de siembra 1, tenemos los 3 gráficos, ciclo corto, ciclo intermedio y ciclo largo, y tenemos los gráficos de humedad en función de los días desde antesis. Podemos ver que no hubo diferencias significativas entre las pendientes. En el ciclo intermedio sí encontramos diferencias significativas. Algunos cultivares respondieron a un modelo lineal y otros a un modelo bilineal, y podemos ver que obviamente la comparación siempre la hicimos entre los bilineales, la pendiente 1 y 2, y los lineales entre la única pendiente. Y podemos ver, que en el ciclo intermedio, en la fecha de siembra 1, sí hubo diferencias significativas en la pendiente 1 y en la pendiente 2. En cuanto a los ciclos largos, en la primera fecha de siembra, generalmente se comportaron de manera lineal y también hubo diferencias significativas entre esas pendientes. Para la fecha de siembra 2, los de ciclo corto sí mostraron una diferencia significativa en la pendiente 1. Los intermedios también mostraron diferencia significativa tanto en la pendiente 1 como en la pendiente 2. Y los ciclos largos no mostraron diferencias significativas y todos nuevamente se comportaron de manera lineal. Como conclusión, podemos decir que en general los cultivos de ciclo corto presentan curvas entre lineales y bilineales, mientras que los de ciclo intermedio tienden a tener curvas bilineales y los de ciclo largo tienden a tener curvas lineales. Por otro lado, lo que hicimos fue ver los días desde la siembra, la humedad, desde los días desde la siembra en los ciclos cortos, intermedios y largos, y pudimos ver que la fecha de antesis se mantuvo bastante constante en todos los cultivares. Sin embargo, la madurez fisiológica, que la marcamos entre el 42 y el 36% de humedad, se comportaron los ciclos cortos como los de intermedio, bastante similar, pero sí hubo diferencia en los ciclos largos. Y a su vez, para llegar a la humedad comercial del 14%, sí hubo variabilidad entre todos los cultivares. Por otro lado, en la fecha de siembra 2, que es bastante tardía, no hubo diferencias ni entre la madurez fisiológica ni la humedad comercial. Entonces, como conclusiones podemos decir que la velocidad de secado resulta clave para determinar la fecha de cosecha,
minimizar pérdidas de rendimiento y calidad de trigo y determinar la fecha de siembra de soja de segunda y así su rendimiento potencial. Y que los resultados aportan bases para un manejo más preciso en el sistema de siembra trigo-soja y para futuras investigaciones sobre posibles incorporaciones de este rasgo en la selección de cultivares para programas de mejoramiento. Muchas gracias, Nicole. ¿Algunas preguntas? Allá hay una pregunta, muy bien. ¿Qué tal, Nicole? Muchas gracias. Hola, Gustavo. por la presentación. Gracias. Hay una cosa que me perdí un poquito. Sí. Porque el objetivo acá es no demorar la cosecha de trigo para no atrasar de alguna manera la fecha de... O sea, vos presentaste que el objetivo de estudio es trigo-soja, Sí. no demorar la cosecha de trigo para no penalizar el rendimiento de soja. Ujú. Correcto. Y nunca me di cuenta cuándo terminás cosechando cada uno, porque vos todos los centraste en función de la antesis para caracterizar la velocidad de secado. Y entonces no vi nunca cuándo era la antesis en la fecha de siembra y fecha de siembra 2, qué fecha calendaria era la antesis en uno y otro. La fecha 2 es mucho más corta que la fecha 1, el ciclo. Sí. Uno podría suponer que la antesis fue la misma, no lo sé. No lo sé, porque no lo vi. Y la otra sería, justamente, si vos no querés, me parece que para entender un poco, en función de tu presentación, lo que vos estás viendo, nos tendrías que haber mostrado cuál es la fecha, ponele entre comillas, ideal para sembrar la soja, cuánto avanza el secado de estos cultivares respecto a esa fecha. Y es que en pergamino es problema. Porque Sí. si es embalcarse, yo creo que sí. En pergamino no sé, no tengo tan claro hasta cuánto te podés demorar si penalizar el... Porque eso va a cambiar mucho entre localidades. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, te entiendo. Me falta cerrar un poco la historia con esa información. Acá están marcadas las fechas de antesis. Se puede ver que 127 desde la siembra. Sí, bueno, pero no tengo Días. una suma. Me tenés que decir qué día del año es la antesis y qué día del año es el límite para sembrar soja para no penalizar y dónde cae ahí en cada uno. ¿Es lo que te digo? Sí, te entiendo, pero más allá de eso, dentro de un mismo ciclo corto, ciclo intermedio, ciclo largo, no hay mucha diferencia en días en la antesis. O sea, ni 5 días capaz tenés, entonces estás dentro de un rango... Está bien, pero ¿cuánto la fecha de secado para llegar a madurez, que era tu problema y tu objetivo, cuánto se superponen por más tarde el momento óptimo para sembrar la soja? Ese es el problema. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Vos lo pusiste en el primer párrafo. No me termina cerrando el argumento con ese objetivo. No digo que no sea valioso el trabajo. No, ya sé. No me acuerdo exactamente la cantidad de toneladas que se pierde por día que se atrasa la fecha de siembra en trigo, pero, por ejemplo, en el ciclo corto tenés 10 días de diferencia en llegar al 14% que es la humedad comercial, y 10 días implican mucho. Hablando de una misma fecha de siembra, te atrasás 10 días en la cosecha, con un cultivar u otro. Pero no es lineal la penalidad. Hay un rango de fecha de siembra de soja que no cae el rendimiento y después empieza a caer. Eso es lo que te digo. ¿Ves? A partir del 1 de diciembre. $30, decían. Sí. Está bien, Emilio, pero a partir de... Sí, claro. O no cae siempre la soja. Segunda. Lo mismo. Soja de segunda no es lo mismo, Emilio. Ah, bueno, que diga. Claro, boludo, si no dicen eso. Ahí le da el micrófono, ahí te lo vas a escuchar. Lo que no suele ocurrir. Es lineal. No, no se escucha. Gustavo, están los
No te escucha el micrófono, Emilio. ¿Ahora sí? No, perdón. La caída es igual y no hay un plató en soja de segunda. Tanto en soja de primera como en soja de segunda, la pendiente de caída es la misma. Y en el norte de Buenos Aires, Pergamino, donde ella trabajó, está en el orden promedio durante 3 campañas de 27 kilos de pérdida por día. Pero hay una cosa que es importante considerar en estos trabajos, es que el momento de cosecha del productor no coincide generalmente con el momento de madurez fisiológica. Una lluvia, un retraso en la llegada de una maquinaria, en general tiene costos operativos mucho mayores que a veces lo que uno puede ganar, ya sea secando el material o tras la siembra de un material de mayor velocidad de secado. El rendimiento puede ser distinto también, eso influye mucho más que a veces esto. Esos 10 días en el norte de Buenos Aires. Muchas gracias. Una pregunta cortita para no dilatar esto y encima que se corta. Cuando la relación es bilineal, parece que en coincidencia, que muchas veces pasa, está en coincidencia con el momento de madurez fisiológica, alrededor de 35 a 37% aproximadamente. Esa es una cosa, no sé si la miraron, que en los bilineales parecería ser que está cerca de madurez fisiológica. Y lo otro es si probaron entender los factores ambientales, temperatura, velocidad de viento, diferencia de presión de vapor, que determina la diferente pendiente entre fechas de siembra entre los materiales. No hicimos ese análisis, pero claramente hay un efecto ambiental. Podemos compararlo con las curvas que se generan en maíz o en soja, en donde las pendientes son inversas. Tenés una mayor pendiente en la primera etapa, no, en la segunda etapa, y una menor pendiente en la primera. Y creo que se debe más que nada a que la última etapa de secado en trigo se encuentra en condiciones de mucho más calor. Claramente hay un efecto ambiental, pero no hicimos esas mediciones específicamente. Bueno, muchísimas gracias, Nicole.